Los cristianos de Etiopía y los cristianos de Eritrea sí tienen al libro de Enoc dentro del canon de su Biblia. Los cristianos de Occidente son los que no lo han aceptado, y digamos que esto es una fecha posterior, porque todos los primeros cristianos hasta el siglo IV aceptaban al libro de Enoc como un texto inspirado e importante. No fue hasta el concilio de la Odisea del año 364 cuando se decidió excluir este texto, y luego la versión griega que había se perdió, y hasta el siglo IX se pensaba que el libro había desaparecido de Occidente, cuando en realidad las iglesias de Etiopía y de la zona del Medio Oriente sí continuaban estudiando este libro hasta el día de hoy. Los primeros padres de la iglesia, como Orígenes, Tertuliano, entre otros grandes de este primer momento del desarrollo del mundo cristiano, sí aceptaban este libro de Enoc y lo reconocían. Entonces, posteriormente es que se decide no aceptar el documento. Dentro del mundo judío no se incluyó dentro de las escrituras del pueblo hebreo, dentro del Tanaj, pero si hay una comunidad judía en el día actual que sí lo tiene incluido, que es la comunidad de los judíos etíopes Beta Israel, como se llaman ellos. Tienen el libro de Enoc como parte de su canon y lo reconocen como inspirado. Ahora, ¿cuáles fueron otras de estas razones por las que el documento decide no aceptarse? Podríamos decir históricamente algunos factores. Primero hay que decir que para el año 515 antes de nuestra era ya el canon de las escrituras de lo que se llama la Biblia hebrea estaba cerrado, a excepción de algunos libros como el libro de Ruth, el libro de Esther, que se agregarían luego hacia el siglo II. Pero la mayoría de todos los textos estaban ya estaban dentro de lo que estaba aceptado y reconocido. Entonces entendemos que el libro de Enoc, en la vida real, las fechas más antiguas que tenemos son del siglo III. Quiere decir que es de una fecha posterior a que ya estaba cerrado ese canon de las escrituras hebreas. Es un texto que apareció después. Entonces es una razón por la que no se incluyó. Segundo, porque los fragmentos que tenemos, ya lo dice, son fragmentos de al menos 5 o 6 libros judíos antiguos que en algún momento de la historia se pusieron juntos y se hizo como un libro. Pero en realidad parece ser que son fragmentos de muchos libros antiguos. Parece ser que vienen de un texto que se conoce como el libro de Noé y otros fragmentos que se pusieron en conjunto y que incluso, ya digo, van y datan del siglo III, siglo II antes de nuestra era, que posteriormente, cuando oficialmente en el siglo II los judíos deciden y se desentienden del texto, los cristianos lo toman, lo editan, lo modifican, lo ponen algunos fragmentos, lo acaban de unir, ¡pum! Y sale el libro del texto de Enoc que tenemos actualmente, que ya les decía, pero aún los investigadores, haciendo análisis de paleografía, de escritura, del contenido del documento, podemos identificar los fragmentos que vienen de diferentes épocas históricas de textos antiguos que se compilaron como uno solo. Otra de las razones por la que parece ser que el texto no se incluyó ni dentro del canon de las escrituras de los judíos ni de los cristianos es porque el texto de Enoc, principalmente en el mundo judío, presenta problemas teológicos, o sea que están en desacuerdo con la creencia aceptada tradicional, porque el texto de Enoc revela una serie de detalles de esos vigilantes o ángeles que bajaron a la tierra, tomaron mujeres de entre los hombres, tuvieron descendencia, etc. Esto, desde un punto de vista teológico dentro del mundo judío, no se acepta, porque se cree que los ángeles no pueden desobedecer a Dios como esos seres que se rebelaron. Se cree que los ángeles no cometen pecado. Se cree que los ángeles no pueden, por supuesto, casarse con mujeres en la tierra. Entonces eso presenta problemas teológicos para lo que se comenzó a creer aceptándose como la creencia, digamos, de dogma del mundo judío. Ahora, eso no significa que hubiese otros judíos que creyesen en estas cosas, porque el texto de Enoc es un libro judío. Por tanto, había comunidades antiguas que tenían estas otras creencias. Simplemente que estas creencias no fueron aceptadas luego cuando se dogmatizó, cristalizó lo que se acepta ahora como creencia oficial, entre comillas, de los judíos o de los mismos cristianos. Aunque en el mundo cristiano sí se consideran este tipo de cosas como ángeles que se rebelan contra Dios o desobedecen, en el mundo judío esa creencia no existe. Por lo tanto,
no se incluye el texto. Este es otro de estos motivos.